Heinz Dieterich, sociólogo y antiguo asesor del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo en la FM que Nicolás Maduro no tiene más futuro. Según dijo Dieterich, director del Centro de Ciencias de Transición de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Ciudad de México, el expresidente Hugo Chávez acuñó el término socialismo para que lo identificaran en la región. De acuerdo con el analista, la razón por la cual Maduro va a tener que salir obedece a que su gobierno se quedará sin ingresos económicos. Heinz Dieterich señaló que los militares de la cúpula venezolana llegarán a la conclusión de que es un caso perdido. Y los militares saben que, cuando la guerra está perdida, no se van a inmolar, dijo el sociólogo, al indicar que el margen de favorabilidad de Maduro no debe ser mayor al 13%. El director del Centro de Ciencias de Transición también aclaró que por cuenta de lo que ocurre en Venezuela, no se puede señalar como antidemocrático el socialismo del siglo XXI. Esto está llegando a su fin, aseveró. Finalmente, indicó que ha escuchado hablar de Gustavo Petro en Colombia, pero no tiene claro si él tiene liderazgo suficiente para asumir un modelo socialista en la región. Justamente, el gobierno venezolano denunció el sábado anterior que los más de 500 militares que han desertado en los últimos días al cruzar la frontera hacia Colombia planean una incursión violenta en el país con el apoyo de Estados Unidos. Denunció y alertó al país que el narco-gobierno de Iván Duque, con la excusa del estatus de refugiado que otorgó a los mercenarios y traidores que huyeron el pasado 23F, usa a la ACNUR en Cúcuta para cubrir logística de alojamiento, indicó en la red social Twitter el dirigente chavista Freddy Bernal. El oficialista, que fue designado por el gobierno de Nicolás Maduro como máxima autoridad en el estado venezolano de Táchira fronterizo con Colombia, se refirió así a las deserciones que comenzaron el sábado pasado en medio de las protestas antigubernamentales en esa región que se saldaron con 300 heridos. Beltrán señaló que el grupo de desertores, que según Migración Colombia llega a 567, está liderado por el general retirado Cliver Alcalá, un antiguo defensor del chavismo, y es un falso positivo para deslegitimar a la Organización de Naciones Unidas, ONU, y a su Agencia para Refugiados ACNUR. Ellos pretenden en los próximos días efectuar incursiones violentas contra Venezuela con armamento comprado por Estados Unidos en Europa del Este, dijo. Escucha al profesor Heinz Dieterich.